para que lo leamos todos. Romanos 8, 33 y 34. Usted lo sigue conmigo desde ahí y leemos todos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Le invitamos, hermanos, a que usted visite alguna de las páginas de la Iglesia Bautista Lumbrera, si aún no lo ha hecho. Usted, si no sabe cómo hacerlo, le decimos, porque si usted tiene celular, de seguro que puede hacerlo. Puede meterse en lo más fácil en lumbrerabiblica.com, o yo diría aún más fácil en YouTube, y usted puede mirar los estudios de la palabra y la exposición de la palabra que están allí por varios hermanos, incluyendo el servidor que les habla. Entonces váyase a Iglesia Bautista Lumbrera en YouTube y suscríbase, por favor, y puede usted pasarlo a otras personas también. Así que, bueno, estamos agradecidos al Señor por este tiempo. Y si usted vio cómo el himno al final decía, la última estrofa dice: si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy, si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Y este es un poco el tema de lo que voy a tratar hoy. Hay personas que pudiesen tener una expresión como esta: Dios, ya no aguanto más, déjame morir, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Quién podría decir esto? Una persona que obviamente tiene depresión, alguien con ansiedad, y yo no estoy aquí para hablar de si es culpable o no. Muchas buenas personas en la Biblia, profetas, sufrieron de ansiedad. Y vamos a ver algún ejemplo de uno de ellos, pero no diríamos que es pecado, pero creo que hay una parte donde se convierte en pecado, porque todos tenemos pruebas, es cuando nos dejamos llevar. Y no digo que sea pecado porque hay cosas patológicas que solo los doctores saben, hay descensos de niveles químicos, lo que sea, y yo no soy experto de esto. Lo que puedo decir es que en la palabra de Dios hay recursos para ello. Y grandes hombres tuvieron muchísimas más razones para estar ansiosos y depresivos que lo que nosotros podemos tener hoy, y sin embargo salieron adelante. Fíjense, Martín Lutero, que todos los conocemos, este hombre que vivió entre 1483 y 1546, se dice que era es el padre de la Reforma. Él fue el que clavó las 95 tesis en la iglesia allá en Alemania, en Wittenberg, donde expuso todo lo que la Biblia dice en contra del sistema religioso que es el sistema católico, y de ahí que él fue expulsado y todo lo demás. Pero Martín Lutero, tremendo hombre de Dios, que trajo a la luz otra vez lo que había estado oculto por lo que se llamaba la cristiandad de aquel entonces, basado en que el justo vivirá por la fe y no por obras. Pues él sufría de depresión, ¿sabía usted? Sufría de tristezas, de que, y no era para menos, a él lo andaban persiguiendo para matarlo, porque él era un disidente de la iglesia oficial. Así que él estuvo escondido por varios amigos en varias partes, pero una de las felicidades que tuvo fue de casarse con su esposa Catalina, que era monja, y después ella, pues bien, vieron que no había necesidad de no estar casados, si se querían y se casaron, pero él sufría de eso, lo que nosotros hablamos hoy en día, que es una depresión, y en medio de grandes luchas, muchas veces su condición era de tal tristeza y tal desánimo, que él no salía de su habitación, se encerraba allí por largos días, y allí era donde tenía sus libros también. Pero su esposa Catalina, dice la historia, que un día, un poco cansada de esto, pues sabiendo que Martín se encontraba muy deprimida, se presentó delante de él totalmente vestida de negro.
vio que la mujer entró vestida de negro como quien va para un velorio, con su velo y todo lo demás. Y esto le sorprendió mucho a Martín y le dijo, mi amor, ¿quién se murió? ¿Quién ha muerto? ¿Sabe qué dijo ella? Dios se murió. Por supuesto, un teólogo cerca de la palabra de Dios, pero deprimido, no pudo dejar de reaccionar y decir, esa es una blasfemia, Catalina, tú estás loca, ¿cómo puedes decir eso? Eso es una blasfemia. Y indignado le dijo varias veces y se molestó y se paró, se le quitó la depresión. Pero Catalina le dijo, eso es precisamente lo que tú siempre estás diciendo con tu actitud. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Tus actitudes hablan mejor que 1000 palabras. Por eso dice ese dicho más o menos, no es literal, pero dice, predica siempre, aunque algunas veces tengas que usar palabras. Es decir, con nuestra actitud nosotros decimos mucho. Y él estaba diciendo a Catalina, Dios se murió, porque estoy aquí yo encerrado en una tristeza, en una nube negra, y no hay quien me ayude. Entonces, ella le dijo, cada vez que crees que tus problemas no tienen solución, cada vez que estás triste, acongojado, desesperanzado, estás diciendo y gritando al mundo, Dios se murió. En ese momento dice la historia que Martín Lutero se puso de rodillas y oró diciendo, oh Dios, perdóname, me arrepiento. Pero ¿qué es la ansiedad? La ansiedad sencillamente, bueno, uno dice sencillamente, pero es la respuesta del cuerpo a una situación que no puedes controlar, a la preocupación y al miedo. Y sucede que entonces el cuerpo hace un shutdown o un apague y empieza a tener señales como que ese peligro ya llegó, aunque nunca llegue. Uno lo dice fácil, pero estando allí esa es otra cosa, ¿verdad? Así que no me miren así como gallina que mira sal. Pero es así, cuando hay tristeza, depresión, tristeza, un problema muy grande, lo próximo que viene de esa tristeza, si no se sale, es una ansiedad. Y si esa ansiedad no se controla, después de quedarte sin uñas, viene una depresión. Y ahí es donde peligrosamente vienen situaciones que uno no quiere ni pensar, pero en los Estados Unidos solamente han habido en los últimos 5 años más de 50 millones de personas que han atentado con éxito en quitarse la vida, porque no han tenido ayuda a tiempo. Y por supuesto, eso es algo que se respeta, da miedo, pero nosotros que tenemos la alegría de Cristo, ¿cómo podemos estar tristes? El apóstol Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, en Filipenses, ¿verdad? Y sabemos que el apóstol Pablo estaba en prisión, en Roma. Y alguno diría, Pablo es para que esté triste. Cónchale, estoy aquí en la prisión, estoy sin poder hacer mi ministerio. Dios, ¿por qué me has hecho así? No, en una de las cartas donde más él expone y predica acerca del gozo, es precisamente cuando él estaba en una situación que tú y yo estaríamos llorando, deprimidos. ¿Cuál era el secreto de Pablo? No, porque era apóstol. No, el viernes decíamos acá que estos grandes hombres de Dios, igual que los que han pasado en la historia o los actuales, o sea, grandes predicadores, pastores, misioneros, etcétera, no son más salvos que tú y que yo. No por lo que ellos hacen, son salvos por la misma manera que tú y yo somos, por gracia. Y tienen los mismos recursos que nosotros también teníamos. Entonces, la ansiedad se manifiesta en sentirse inquieto, sentir irritabilidad. Hay personas que se ponen molestas, que se ponen bravas por nada, dificultad de concentrarse, sentimientos excesivos de preocupación, sudoración, palpitaciones. Y hay otra cosa que los doctores llaman ataques de pánico, que usted siente como que si se estuviera muriendo. No, ya me voy a morir, siento el corazón y hay una desesperación que te agarra. Estas son cosas que hay que buscar ayuda médica, ciertamente. Pero sabe que muchas cosas, si no todas, tienen un componente espiritual.
tiene un componente espiritual, hermanos, porque somos, digamos, no somos un cuerpo que tenemos alma. Somos alma que tiene un cuerpo. O sea, que nosotros somos alma vivientes. Y por eso Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos y Él nos ha salvado. Yo no sé si hay alguno acá que no tiene la seguridad de salvación, pero horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Hablamos de la salvación y hablamos de la seguridad que nos da Cristo y del gozo que trae, porque es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu cuando somos salvos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Así que, hermanos, sonría. Somos salvos. Amén. Ve hacia el lado: soy salvo. ¿Qué gozo me da? Diga: soy salvo. ¿Qué gozo me da? Ahora, este trastorno de pánico es una de las cosas, ¿verdad? Pero estadísticamente a nivel mundial hay mucha gente que lo sufre. En todo el mundo hay cerca de 264 millones según la Organización Mundial de la Salud. Y una cosa extraña, no me diga por qué, pero el 63% de la gente que están diagnosticadas con depresión son mujeres. Y el hombre tiene el otro porcentaje. Y una cosa extraña también que no sabía, pero a nivel de estado, en los Estados Unidos, sonría porque dice que el estado que menos de casos de depresión crónica y consecuencia al suicidio es Florida. O sea, gloria a Dios por eso, vivimos en Florida, ¿verdad? Porque estamos aquí, ¿sí? Porque somos creyentes. Y yo creo que estoy seguro, segurísimo, que tal como Florida es uno de los estados más churched o lleno de iglesias, ¿verdad? Y pertenecemos parte del sur que se llama el Bible Belt, o el cinturón bíblico, ¿verdad? Hay menos tendencia porque las personas tienen a Cristo como soporte, tienen a Cristo como su Salvador, y eso les trae gozo, les trae seguridad. Amén. Ahora, como dije, la ansiedad puede conducir a la depresión, puede conducir entonces a pensamientos que nos puede llevar a situaciones de atentar contra la vida. Ahora, en la Biblia encontramos muchos personajes, como dije antes, ¿verdad? Por ejemplo, David, el rey David. Usted va a encontrar en los Salmos un excelente manual rico en situaciones de corazón que él pasó y que nosotros podemos pasar también. Y vemos que aunque él expresaba, por ejemplo, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hallar pie, las aguas han inundado mi alma. Estaba en depresión. Es como que estoy ya en lo último, un hueco profundo, estoy en un hoyo. Pero él decía: el Señor vino y tomó mi mano, y Él oye a los menesterosos. O sea, su confianza estaba en el Señor. En la mayoría de los salmos donde Él expresa su situación de tristeza y de depresión, también Él termina alabando a Dios porque le sacó de esto. Esto es maravilloso, hermanos. Y no digamos que no lo tengamos, podemos tenerlo, pero sabe, yo creo que lo tenemos para poder dar testimonio de cómo el Señor nos levantó de allí. Amén. Y yo no sé si alguno de ustedes tendrá alguna de esta situación. El Señor solo lo sabe, pero esto es algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartirlo en esta mañana. Y vemos que hay gente que con mucha razón tuvo eso. Por ejemplo, Jonás. Jonás en el capítulo 4, versículo 3 decía: y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Wow. Job había perdido sus hijos, sus bienes, sus riquezas y además la salud. Tenía una sarna maligna que no tenía cura en aquel entonces. Algunos de sus amigos, entre comillas, vinieron a ayudarle, ¿verdad? Pero lo que hicieron fue hundirle más. Durante este tiempo se hizo muchas preguntas y llegó al punto de desear no haber nacido. Hay otra parte en el capítulo 3 de Job que dice:
perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concedido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. ¡Wow! ¡Qué tremenda depresión! Que él decía, ese día que desaparezca de la faz de la historia, que ni siquiera Dios lo vea en su memoria, que eso perezca, todo signo de alegría en aquel día. Eso era Job. Ahora, ¿tenía razones? Yo creo que sí. Tenía razones para estar así, era una prueba gigantesca. De hecho, Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, pero al final vemos como en el capítulo 42, versículos 2 y 3, él dice, yo conozco que todo lo puedes. Y el versículo 3 del 42 dice, yo hablaba cosas que no entendía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y yo creo que todos nosotros tenemos esas situaciones donde al final podemos encontrarnos con el Señor. Digamos, la clave es, hermanos, rodearnos de la palabra de Dios, cantar, alabar al Señor, estar en comunión en una iglesia, estar cuidado por hermanos y hermanas, pertenecer a una comunidad. Por eso es tan importante, hermanos, esto es un diseño divino. La iglesia es un diseño divino que está compuesto por hombres y mujeres imperfectos como somos, pero aquí está el Señor. Y cuando Él le dijo a Pedro que sobre esta roca, que es el mismo, fundaré mi iglesia, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, las puertas del Hades, del mismo infierno, porque no puede tocar el cuerpo de Cristo, donde tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Pero en Números 23, también Moisés, él dijo, el pueblo contendió con Moisés. Cada vez que Moisés hacía algo de parte de Dios, todo el mundo le caía encima. Y aquella terquedad y aquella necedad y aquel corazón duro. Y no diga que aquellos eran, porque nosotros, si hubiésemos estado allí también, a lo mejor estuviéramos en ese lado. Él decía, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. Esa era la angustia de Moisés. Y en un momento él dijo, Señor, quítame la vida, no puedo más. No puedo más. Y el Señor trajo un recurso que fue de dividirlo de tanto en tanto y traer líderes que ayudaran a Moisés en aquella tarea. Pero también, hermanos, tenemos a Jeremías, el profeta llorón. Jeremías decía, Señor, esto es demasiado lo que viene. Y cada vez que se presentaba a las cortes reales, le decía, ya viene el profeta este llorón. Y él lloraba delante de Dios y él dijo, Señor, quítame la vida, no puedo seguir más. Así que hay alguien que escribió una vez esto, yo no sé quién es, pero dice, cuando miramos la amenaza en vez de al Señor, se nos va el gozo, tambalea la fe, la duda aparece y la desesperación nos arropa. Hace pero mucho sentido. Y cuando usted lo compara con el momento de Pedro bajándose de la barca, pongámoslo así, él quiere caminar hacia el Señor, seguir al Señor. Pero entonces cuando pone el pie, si ese eres tú, Señor, haz que yo vaya a ti. Y él empezó a caminar en aquellas aguas. Pero ¿qué pasó? Él empezó a hundirse, se le fue el gozo, tambaleó la fe, la duda apareció y la desesperación le arropó al tal punto de decir, Señor, sálvame. Cuando él quitó la mirada del Señor. Y aunque no lo dice la Biblia lo dice en estas maneras, que él, al ver las grandes olas y el viento que estaba alrededor, comenzó a hundirse. Claro, no puede ser, aunque tenga un ojo aquí, otro allá, no nos dice la Biblia que él sufría de estrabismo. Él entonces, al ver las grandes olas, él quitó la mirada del Señor, que le estaba diciendo, aquí estoy, Pedro, ven. Y esto es para nosotros importante, hermanos, porque en la medida que nosotros dejamos de ver al Señor, seguirle, orar, tener comunión con Él, venir a la iglesia, ser parte de la iglesia, estar involucrado, entonces en esa medida que nos alejamos, la bendición y el cuidado se van alejando. Claro, el Señor siempre nos cuida, hermanos, pero hay bendición en estar en los caminos del Señor y estar a cuenta, estar al día. Otras cosas que nos hacen tener depresión o algo es cuando tenemos pecados no confesados. Por eso es que el salmista decía, y siempre me gusta citarlo, allí el mismo David decía, examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, entonces guíame por el camino eterno. Él posiblemente tenía cosas, y usted y yo lo tenemos, que no estamos conscientes. Por eso debemos decir siempre, Señor, muéstrame, Señor, lo que hice mal. Muéstrame mis caminos, y si hice mal, no lo haré más. Porque a veces somos inconscientes de ello. Demos un momento, estoy actuando como creyente, estoy actuando como un siervo del Señor. ¿Qué dirían si después de lo que yo acabo de decir o hablar con estas personas, voy a hablarles del Evangelio? ¿Me aceptarían con buena gana? ¿O dirían, no, tú, como acabas de actuar? Y eso nos pasa a todos, hermanos. Debemos entonces estar a cuentas con el Señor, encomendarnos diariamente, inclusive en conversaciones sencillas, decir, Señor, guíame, guárdame, ayúdame a decir lo que tengo que decir, y no me dejes que mi lengua se adelante en lo que tiene mi corazón, sino eres tú el que hablas. Jeremías 20:11 nos dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Vamos a leer entonces algunos versículos del capítulo 19 de primer libro de Reyes. Capítulo 19, vamos a leer algunos versículos hasta el versículo 4. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 4. Primera de Reyes, o primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 hasta el 4. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, en otras palabras, degollados en aquel arroyo. Versículo 3. Viendo pues, este es Elías, pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. O sea, un plan de emergencia. Vámonos, que nos persiguen. Te dejo ahí, ve a ver cómo haces. Vamos, yo me voy camino de un día. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro a dar gloria a Dios, diciendo que Dios le había guardado en todo y que le iba a guardar en eso. No, ¿verdad? Dice, deseando morirse, diciendo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Por ahora hasta allí, esperando que el Señor prospere su palabra. Yo vi aquí 3 grandes puntos de la vida, y usted debe conocer un poco la historia, y si no vamos entonces a verlo algo allí. Pero lo primero que yo veo aquí cómo actúa el enemigo en cada uno de nosotros, así como actuó con Elías. Lo primero, mis hermanos, es una devaluación personal. El enemigo hace de que tú te devalúes personalmente, que tú te menosprecies a ti mismo, más allá de creerte o de hacerte la víctima, más allá, mucho más bajo, te hace que te devalúes. Mira cómo él dice el versículo 4, no soy yo mejor que mis padres. Claro que era mejor que los padres de él. No se nos dice que los padres eran profetas y que habían actuado ellos como instrumentos poderosos en las manos de Dios. No se nos dice. En un sentido, y bueno, alabamos su humildad, pero es que ya no es que él estaba humilde, estaba bajo la tierra. Yo no soy mejor que mis padres. Y en estas devaluaciones personales que el enemigo hace,
Y a veces es cuando nosotros pecamos que viene el acusador. De hecho, Satanás, el diablo, su significado es acusador. Él es el acusador de los hermanos, como dice en Apocalipsis. Pero él acusa a quien sabe que no tiene la Biblia cerquita. Porque usted comete pecado como yo también, por lo cual el Señor lo sabe y ha provisto el medio de redención diaria. Porque hemos sido redimidos a precio de sangre absolutamente por la eternidad. El pecado judicial ha sido quitado, pero el pecado personal de comunión está allí, que siempre estamos arriba de eso. ¿Y qué es lo que nos hace el pecado que cometemos después de creyente? No perder la salvación, pero perder la comunión, el gozo y el poder de testificar, como David había dicho en el Salmo. Después que él confesó: Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado. Después que él confiesa, él dice: entonces seré libre de gran rebelión y los pecadores se convertirán a ti. Después de que el pecado ha sido juzgado delante del Señor, el Señor retorna tu testimonio otra vez a que puedas tener poder en el Espíritu para que los pecadores escuchen la palabra, el mensaje por medio de ti y se conviertan. Así que hay un componente tremendo cuando tenemos pecados no confesados y situaciones que sabemos que están mal. Debemos ponernos a cuenta delante del Señor. Algo similar a lo que decía Isaías en el capítulo 1. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El Señor quiere que como creyente estemos a cuentas diariamente. Porque es que no somos realengo. Fuimos salvos, ya me olvidé, voy para el cielo y hago lo que me da la gana. Ese está demostrando con sus obras, como decía Martín Lutero, que Dios ha muerto. En otras palabras, que Dios no es mi Salvador. ¿Por qué? Porque no le sigo. Cuando nosotros decimos Cristo es mi Señor, tienes que hacer lo que dice el Señor. Entonces, si no, no estamos debajo de su señorío. ¿Sí me explico? Así que el creyente tiene una responsabilidad tremenda, creer en el Señor, pero seguir al Señor. Y si no nos da... se oye feo, pero no nos da la inclinación, por no decir no nos da la gana, no queremos seguir al Señor y vivimos nuestra vida, entonces tenemos que examinarnos. Y el apóstol lo dice en su carta a los Corintios: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Si estáis en la fe, no sea que estéis reprobados. O sea, no sea que fue una ilusión nada más. No sea que fue un levantar de mano en medio de una multitud, en medio de una alegría común que se ve mucho en estos días. Entonces estás basando tu salvación en un momento en tu vida en que levantaste la mano, o que fuiste al culto, o que eres amigo de creyentes, o que te dices ser cristiano. Y bueno, ¿cristiano de qué tipo? Yo creo que de los evangélicos. Tengamos cuidado, hermanos. Simplemente llamo a reflexión de que tenemos que examinarnos y mostrar que el enemigo no nos va a decir: tú eres un pobre diablo, tú eres uno como de los nosotros. Es más, ya tú perdiste la salvación. Eso es el proceso de devaluación personal que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas, y lo hace a creyentes bien plantados. Entonces empezó a devaluar a Elías. Pero ¿sabe qué? Elías se olvidó de algunas cosas. ¿Sabe de qué se olvidó? De su nombre. Y nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Pero también somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados, porque Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, incluyéndonos nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, no engendrado de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios con todos los privilegios. Y el apóstol Pablo decía: yo sé en quién he creído, así que Satanás, vete de aquí. Yo soy creyente en Cristo. Señor, repréndelo a Él. Yo tengo un Padre celestial. Repréndelo a Él en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué se olvidó Elías? Que inclusive se olvidó del significado de su nombre. Usted sabe qué significa Elías, ¿verdad? En hebreo es Yahweh, que es el Señor es Jehová. Yahweh o Jehová. El Señor es Jehová.
O sea, su nombre decía, mi nombre dice que el Señor es el poderoso. Él se olvidó de ese nombre, empezando por allí. Pero también sabe que se olvidó. Se olvidó que Acab, yo no sé, cuestiones de horas, porque ahí dice, Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Eso estaba calientico. Yo no sé si fue al día siguiente o al mismo, porque Acab era un dominado por su mujer Jezabel, donde obviamente ella había usurpado la posición sacerdotal de él como rey y de como hombre del hogar. Ella era la que manejaba el hogar. Y eso nos habla también de las cosas van mal cuando la mujer quiere tomar el lugar de liderazgo que el hombre le corresponde en la familia. Ahora, no vamos a entrar porque hay casos de casos, ¿ok? Pero el principio bíblico es esto, y por algo se habla de la mujer, la Jezabel. Gracias a Dios por nuestras mujeres, por las que son excelente ejemplo de ayuda idónea a su marido, y de que a veces en momentos tienen que tomar la cuestión y decir, mira, así es, tómalo. Y nos enseñan, eso está bien. Pero este hombre lloraba delante de Jezabel, y Jezabel, quédate ahí, yo lo arreglo. Muchacho. Entonces, él salió llorando a decirle a Jezabel que mira lo que hizo Elías. ¿Sabes lo que había hecho, no? En el monte Carmelo, él citó aquellos, bien 450 de Baal y los otros 400 de Acera. Y él mandó a traer los 450 y le dijo, bueno, agarren un cordero, pónganlo allí y empiecen a clamar a sus dioses. Y usted sabe, los que están en el capítulo 18, ellos rondando de la mañana hasta la tarde, hasta se cortaban, tiraban sangre. Oh, Dios, Baal, respóndenos. Y Elías se burlaba de ellos y le decía, diciendo, gritad en alta voz porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Ese era Elías. Elías estaba tan confiado en el Dios en que había creído que él decía, no, pero grítenle a ver que a lo mejor púyenle con una vara, a lo mejor está durmiendo ese Dios de Baal. Se burlaba de ellos. Él se olvidó de eso. Él desafió a los 450 falsos de Baal, hizo descender fuego del cielo cuando oró al Señor, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca el pueblo que tú eres Jehová. Y el fuego bajó y consumió inclusive todos los canales que estaban llenos de agua, para que nadie dijera que eso fue que él hizo por ahí y nos encendió con un yesquero. En la antigüedad había, ¿no? Y se prendió el fuego, algo así. Estaba empapado totalmente. No había forma de que un fuego normal lo hiciera. Y Jehová respondió. Entonces él desafió al Dios de Baal y a todos estos profetas. Y más adelante en el segundo libro de Reyes, el capítulo 1, estaba Ocosías, que era el hijo de Acab, que también era un tipo perverso y adorador de Baal. Y él mandó a llamar a Elías para matarlo. Y lo mandó con capitanes. 3 capitanes fueron, 2 de ellos con sus 50. Y cuando ellos llegaron, Elías le dijo, si yo soy el profeta de Jehová, que caiga fuego y sean ustedes todos consumidos. El segundo, el tercero dijo, Señor, ya huelo a quemado, pero por favor, salva mi vida, ven conmigo. Entonces Elías tuvo compasión. Lo que quiero decir es que él se olvidó de cómo el poder de Dios actuaba a través de él. Hermanos, y el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No nos olvidemos de eso. También se olvidó de que no había habido lluvia por 3 años en todo Israel como señal de castigo de Dios. Él era alimentado por cuervos, ¿verdad? Que le traían pan, le traían torta y tomaba del arroyo. Él también revivió al hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, ¿verdad? Él multiplicó milagrosamente la harina y el aceite de la viuda que le dio a comer. Bueno, todo eso se olvidó en un momentico por una mujer. Entonces, por eso es que dicen que los hombres pierden la cabeza por una mujer, ¿no? Es Jezabel, una que estaba actuando de parte del enemigo, y un rey que no supo guardar su posición. Pero aparte de eso, la desobediencia. Entonces vemos la primera cosa, que es la devaluación personal. El Señor Jesús decía de Elías,
Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá por ellos. Jesús lo trae a colación como Dios, citando a su profeta. También en Lucas 9 se nos habla de la transfiguración. Elías estuvo allí. He aquí que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. En Mateo 6 y 26, y es la base del himno que cantamos: mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Eso es para nosotros, hermanos. Pero cuidado con los extremos, porque los extremos no son buenos. Alguno que se siente por allá abajito, que tú te tropieces, ¿qué pasó? Y está por allá abajo. Pero hay otros que se creen, como dijimos jocosamente, esa expresión, la mamá de Tarzán: soy el más, soy el que más sé, soy el que tengo, el orgullo. Y el apóstol dice: cuidado pues, digo por la gracia de Dios que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El punto, hermanos, es que pensemos adecuadamente, bíblicamente. ¿Cómo lo vamos a pensar, hermanos? No es en tu pensamiento, no es lo que yo creo, es lo que dice la palabra. Hay un himno que me encanta: somos hijos de Dios, yo soy lo que tú dices que soy. Amén. Lo segundo, hermanos, es la devaluación de la situación. En el versículo 2 dice: entonces Jezabel envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¡Pum! Eso le timbró, eso le reventó, le destruyó la confianza. Y tú y yo decimos: pero ven acá, ¿qué le pasó a Elías? Tremendo profeta, tremendo instrumento de Dios, y se deja amedrentar por una amenaza de una mujer. Puede ser de un hombre o una mujer. En este caso es Jezabel, que sabemos que tenía una influencia diabólica. Entonces aquí hay una devaluación de la situación. El enemigo hace que tú veas las cosas grises, las veas de otra manera que no son. Y diga usted, si no hemos estado allí. Y los demás te dicen: pero no es para tanto. Pero tú tienes tu punto de vista y tu perspectiva. Por eso debemos tener un corazón, hermanos, de gracia. Un corazón de ponernos en los zapatos del otro. Y es bíblico. En Gálatas nos dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que seas tentado también. O sea que nuestra approach, nuestro acercamiento a cualquier hermano que tenga esto debe ser con compasión. No que, pero ven acá, pero si eres tonto, estás pensando en eso que... Y eso lo vemos mucho cuando éramos pequeños, ¿verdad? Aún los niños. Dice: wow, esos maestros que yo me le paro y le dice: ¿por qué tú me haces? ¿Por qué me jaló por aquí? Mire, maestro, no sea abusador. Eso lo haces tú que eres adulto ahora. Pero el niño, eso es grandísimo para ellos, no se atreven. Tenemos que, hermanos, estar en los zapatos de los demás y tener misericordia, así como el Señor tuvo misericordia con nosotros. Amén. Pero en esa devaluación, de la situación, él olvidaba algo también. En el capítulo 18, el versículo 26, invocaron el nombre de Baal desde la mañana. Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien le respondiese. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, ¿cuáles dioses? ¿Cuáles dioses? La reina Jezabel estaba dando una amenaza en base a unos dioses. Ahora, ¿qué dice allí? Diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, como usurpando blasfémicamente, si se puede decir, lo que se dice con Dios. Que dice: así me haga Jehová y aún me añada. Ella está usando de los dioses. Y dice: esos dioses son los que van a venir contra ti. Él se había burlado de esa creencia de los dioses. ¿Cuáles dioses? Pero Elías se olvidó de eso porque estaba deprimido. Estaba en una situación donde el enemigo lo había tomado. No sé cuándo ni por qué. Estaba cansado, no lo sé. Pero eso es algo que nosotros debemos aprender. Entonces Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz porque Dios quizás está meditando.
Él se burló de ellos. ¿Cuáles dioses? Cuando la mujer le dijo, voy a orar por mis dioses. ¿Cuáles dioses? Y yo demostré que esos no tienen poder y que son sencillamente creencias diabólicas, blasfémicas que tienes. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? No nos olvidemos que segunda de Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y dice en rojo, yo lo puse allí, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cristo venció a Satanás en la cruz. Él, Colosenses 2 y 1, 14 en adelante, dice que Él clavó el acta de decreto que nos era contrario, la clavó en la cruz. Él venció al enemigo. No que luchó ahí de broma y por fin venció. Él es el creador, pero Él tenía que padecer por la muerte en cuerpo de pecado, pero sin pecado, para podernos rescatar a nosotros, y Él venció. Y como Él venció, nosotros somos más que vencedores. El tercero, hermanos, es, y con esto termino, es la devaluación de la esperanza. Él ya estaba perdido. Yo me voy por allá a caminar. Camino de un día en el desierto. Y se sentó debajo de un enebro, de un árbol frondoso, en vez de meditar en la palabra de Dios y decir, vean acá, ¿por qué estoy yo así? Si el Señor es mi Dios. Deseando morirse, porque estaba en una etapa de depresión, y debemos comprenderlo, no justificar, pero comprender. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Él estaba devaluado en su esperanza. Él decía, bueno, Señor, ya todo pasó, ya no hay más nada que hacer. Él olvidaba que Él estaba en su presencia. El capítulo 18, versículo 15, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Él se olvidó que Él estaba en la presencia de Dios. Donde quiera que estaba, donde quiera que tú y yo estamos en la presencia del Señor. A veces yo quisiera usar otras palabras cuando decimos, Señor, entramos en tu presencia en esta mañana, ¿verdad? Usted lo ha oído. Pero recuerdo uno de nuestros pastores, cuando yo estaba muchacho, decía, ¿y si estás entrando en la presencia del Señor, dónde estabas antes? ¿Dónde estabas antes? Bueno, por ahí. Es que estamos en la presencia del Señor en todo momento, hermanos. En todo momento. Entonces hay algo para recordar. Nosotros no nos olvidemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dígalo. Jesucristo es el Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Primero Pedro nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No nos olvidemos que el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tú y yo que estamos acá podemos decir, ¿para qué entonces estoy yo deprimido? ¿Para tengo tristeza, estos problemas? Lo pongo delante del Señor, porque yo no lo puedo llevar. Y dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Salmo 27 y 13 nos dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces, hermanos, en resumen, número 1, contra la degradación personal, somos más que vencedores. Amén. Bueno, me gusta eso, repitamos, somos más que vencedores. Amén. Romanos nos dice, antes en todas estas cosas, usted puede leer el contexto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No nos olvidemos, no eres vencedor por ti, es por aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Número 2, contra la distorsión de la realidad que Satanás quiere poner a veces
que tenemos de Dios el don del dominio propio y otras cosas. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo tenemos, hermanos. Tenemos el Santo Espíritu con nosotros. Y número 3, o en contra de la distorsión de la esperanza, que el enemigo quiere decir, no tienes esperanza. Adiós, luz que te apagaste. No. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuestra esperanza está en Él, que es fiel. Nosotros somos infieles, pero Él siempre permanece fiel. Así que, en resumen, 1, somos más que vencedores. 2, tenemos en Dios el don del dominio propio y una cantidad más de dones. Y número 3, tenemos la esperanza firme en Él. Amén. Así que si estamos en alguna carga que nos lleva a la tristeza, despojémonos de esa carga, del pecado que nos asedia, y corramos con la paciencia la carrera que tenemos por delante, con una clave: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas.